Hay un momento en la vida en que tu propio hijo empieza a hablarte como si fueras frágil. O peor, como si fueras un problema. No lo hace con rabia, lo hace con calma. Y esa calma es lo que más duele. Porque ahí entiendes que no te están peleando, te están acomodando. Ella es Teresa, tiene 78 años. Durante casi toda su vida, creyó que una madre nunca es una carga. Que mientras siguiera ayudando y opinando poco, siempre habría un lugar para ella. Nadie le dijo que ese lugar podía hacerse pequeño sin avisar. Teresa nació en una casa donde el respeto era silencio. Su padre, don Julián, trabajaba en el ferrocarril y hablaba poco. Su madre, Magdalena, repetía: uno ocupa el espacio que se gana. Y Teresa aprendió a ganarlo trabajando. Cuidó a sus hermanos, Arturo y Lidia. Lavaba trastes mientras otros jugaban. No se quejaba, no sabía cómo. En ese momento todavía no lo sabía, pero estaba aprendiendo a no incomodar. Se casó joven con Roberto. No fue una historia intensa, fue estable. Tuvieron un hijo, Daniel. Daniel fue su orgullo, también su proyecto. Cuando Roberto murió de un infarto, Teresa no lloró frente a su hijo. Se encerró en el baño y ahí sí, en silencio. Ahí empezó algo que tardaría años en entender. Trabajó cosiendo, vendiendo gelatinas, limpiando casas. Daniel estudió, se graduó, consiguió empleo. Teresa sintió que el sacrificio había valido la pena. Con el tiempo, Daniel se casó con Patricia, una mujer eficiente, práctica. Teresa intentó adaptarse. Llevaba comida los domingos, se ofrecía a cuidar a los nietos, Sofía y Emiliano. A veces la necesitaban, a veces no. Gracias, mamá, pero ya lo resolvimos. La frase empezó a repetirse. Teresa pensó que era normal, que los hijos crecen, que las madres deben hacerse pequeñas. Creyó que era madurez, pero estaba retrocediendo. Vendió su casa grande cuando Daniel lo sugirió. Es mucho trabajo para ti sola. Se mudó a un departamento más pequeño, cerca de ellos. Pensó que cercanía era inclusión. No siempre lo es. Dejó de ser consultada. Se enteraba tarde de decisiones. No era maldad, era practicidad. Y lo práctico a veces arrincona. Una tarde, doblando ropa, se preguntó algo que nunca había dicho en voz alta. ¿En qué momento dejé de ser necesaria? Guardó la pregunta dentro. En ese momento todavía no sabía que la herida no sería la distancia, sino el tono. Porque una cosa es que ya no te necesiten, y otra muy distinta, que empiecen a tratarte como si estorbaras. Y eso estaba por ocurrir. Hay frases que no se dicen para herir, pero hieren igual. No hubo gritos. Fue algo más frío. Ocurrió un martes. Teresa fue a casa de Daniel sin avisar. Llevaba un caldo para Sofía, que había estado enferma. Entró, dejó el recipiente en la cocina y empezó a acomodar lo que vio fuera de lugar. Lo hacía sin pensar. Era su manera de estar. En ese momento, todavía no sabía que ese gesto ya no era bienvenido. Daniel cerró la laptop con un leve golpe. «Mamá, necesitamos hablar». Se sentaron. Patricia se quedó cerca, en silencio. «Te lo digo con cariño», empezó él. «A veces vienes y cambias cosas, nos desordenas la rutina». Teresa sonrió apenas. «Solo estaba acomodando». «Es que no necesitamos que lo hagas», respondió. «Ya no». La palabra quedó suspendida. Ya no. No fue lo que dijo. Fue cómo lo dijo. Despacio, medido, como si explicara algo obvio. Entiende que tenemos nuestra manera. Cuando llegas así, complicas. Complicas. Teresa sintió algo difícil de nombrar. No era enojo, era reducción. Yo solo quiero ayudar, hijo. Daniel suspiró. Mamá, no todo se trata de ayudar. A veces estorbas sin darte cuenta. No gritó, no insultó. Lo dijo como una verdad práctica. Patricia no intervino, solo bajó la mirada. Ahí Teresa entendió que no era un impulso, era una decisión pensada. Miró sus manos sobre la mesa, esas manos que habían sostenido todo durante años. Ahora parecían fuera de lugar. No quise molestar, dijo. Le salió automático, como cuando era niña. Lo sabemos, respondió Daniel. Solo necesitamos espacio. Espacio. Teresa asintió.
Fue a la cocina y tomó el recipiente. «Déjalo», dijo Patricia con cortesía. Pero Teresa lo levantó igual. No discutió. No recordó sacrificios. No reclamó. Ahí empezó algo que tardaría días en doler completo. Se despidió con un beso breve. Daniel apenas la abrazó. La puerta se cerró con suavidad. En el elevador se miró al espejo. No se vio vieja. Se vio fuera de lugar. No era que ya no la necesitaran, era que habían aprendido a vivir mejor sin ella. El golpe no fue la frase, fue el tono, un tono que no pedía ayuda. Pedía distancia. Esa noche no lloró. Por primera vez, el silencio no la protegió. La hizo sentirse sobrante. Hay heridas que no duelen de inmediato. Primero se acomodan, luego arden. Después de aquella conversación, nada cambió en apariencia. Daniel siguió llamando. Patricia enviaba mensajes cordiales. Los nietos mandaron audios, pero Teresa dejó de ir sin avisar. La primera vez que tomó las llaves y volvió a dejarlas en la mesa, sintió miedo. No al rechazo. A confirmar que ya no era necesaria. En ese momento empezó a entender algo más profundo. Había vivido definiéndose solo como madre. Sacó su vieja máquina de coser. La limpió. Empezó a arreglar ropa para vecinas del edificio, no por dinero, por ritmo. El sonido de la aguja le devolvió algo olvidado: autonomía. Ahí comenzó un cambio que no tenía que ver con Daniel. Un jueves, Sofía llegó a su departamento. «Abuela, ¿por qué ya no vas tanto?» Teresa pudo haber dicho muchas cosas. No lo hizo. «Porque ustedes están creciendo», respondió. «Y eso es bueno». Esa tarde, mientras enseñaba a su nieta a coser, comprendió algo que tardó años en aceptar. Había confundido amor con presencia constante. Y retirarse no siempre significa desaparecer. Un domingo, Daniel la invitó a comer. Esta vez Teresa llegó puntual. No llevó comida. No acomodó nada. Se sentó. Escuchó. No se hizo pequeña. En medio de la charla, Daniel dijo distraído: «Es que mamá antes estaba en todo, antes». Teresa lo miró con calma. «Antes yo también creía que tenía que estar en todo». No fue reproche, fue claridad. Después de comer, Daniel se acercó. «Si lo que dije aquel día te hizo sentir mal, no supe decirlo mejor. No fue una disculpa perfecta, fue honesta». Teresa lo sostuvo con la mirada. Tenía dos opciones: reprochar o elegir distinto. «Ya entendí lo que necesitabas», dijo. «Solo necesitaba entender lo que yo necesitaba también». Daniel asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, Teresa no sintió que pedía permiso para existir. No volvió a ir sin avisar. No volvió a acomodar lo que no le correspondía. Pero tampoco dejó de estar. La herida no desapareció, pero dejó de sangrar. Porque entendió algo sencillo. Ocupar espacio no es estorbar. Y esa tarde salió sin llevar recipientes de regreso. Caminó más erguida. No porque la necesitaran, sino porque dejó de necesitar ser indispensable. Hay momentos que no cambian toda la historia. Solo cambian cómo uno se sostiene dentro de ella. Las semanas siguieron. Teresa no volvió a llegar sin avisar. Tampoco se alejó. Aprendió a medir su presencia sin borrarse. Daniel empezó a notarlo. Cuando necesitaban que recogiera a Emiliano, llamaban. Cuando Sofía quería terminar el vestido que cosía con su abuela también. Ya no estaba en todo. Estaba cuando hacía falta. Y eso dejó de doler. Un sábado, Daniel llamó distinto. «Mamá, ¿puedo pasar?» Llegó solo. Se sentó en la mesa pequeña y miró la máquina de coser. «No sabía que seguías cosiendo tanto». «Yo tampoco», respondió Teresa. Hubo un silencio diferente, más honesto. «A veces crecí tan rápido que olvidé que tú también tenías tu vida», dijo él. Teresa no reclamó, no recordó sacrificios, sirvió café. «Todos crecemos como podemos», respondió. No fue una escena grande, pero algo se acomodó. Daniel empezó a visitarla sin que hubiera un problema. Patricia preguntó por sus arreglos. Sofía quiso aprender a usar la máquina sola. Teresa dejó de competir con el espacio de los demás y dejó de reducir el suyo. Entendió que no era un estorbo,
Solo había vivido demasiado tiempo creyendo que debía ser indispensable. Una tarde, al cerrar la puerta después de una visita, se miró en el espejo. No vio a una mujer desplazada. Vio a alguien que, por fin, estaba en su lugar. Y esta vez, el silencio no fue para aguantar. Fue suficiente.